Bueno, aquí estamos otra vez, amantes de la conspiranoia, amantes del terror, amantes de lo desconocido, amantes de los misterios, amantes de lo vampiresco, amantes de los crímenes sin resolver, amantes de todo lo que nos obsesiona, que no tiene explicación. Hoy vamos a hablar de un caso muy interesante que ocurrió en Argentina, un caso que tiene los elementos de otros casos parecidos que han sucedido alrededor del mundo, donde tres chicas jóvenes desaparecieron y lamentablemente no tuvo un buen final y se vincula o se cree que estas muertes están ligadas a mafias, a ritos satánicos, a narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Este caso se parece mucho a un caso muy conocido de España, donde hay tres chicas que desaparecen y luego aparecen, eh, eh, lamentablemente no vivas, pero se vincula siempre al narcotráfico, a mafias, se habla de ritos, pero nunca se descubre el verdadero culpable. Mm, Este, la ley lamentablemente no cumple en estos casos, se obstruyen, eh, el caso no es bien llevado y nunca se consigue a los verdaderos culpables. Estamos hablando del caso Cipoletti. Víctimas de la mafia. Bueno, voy a comenzar a relatárselo. Verónica Villar tenía 22 años, estudiaba agronomía, llamaba el fútbol, solía escuchar a la renga. Aquel domingo 9 de noviembre de 1997 pensaba quedarse en su casa, pero una amiga la llamó y la invitó a salir a caminar por las afueras de la ciudad. María Emilia González, una joven de 24 años que tenía una hijita de 2 años y medio llamada Agustina. Quería ser maestra, jardinera y estudiaba en un terciario de Cipolletti, que es el pueblo donde ocurrió este caso. Pero también tenía el sueño de irse a Misiones para cursar licenciatura en genética. Una de las actividades favoritas era cocinar, algo que compartía con su hermana menor, Paula, de 17, que era estudiante, que todavía estaba en el secundario. Ella también se sumaría a la caminata y salieron las tres a caminar. En un Renault 9 dejaron el coche y se fueron a caminar por la calle San Luis. Unos metros después de cruzar la avenida Circunvalación, entre calles de tierra, chacras y álamos exagerados de 50 metros de alto, se evaporaron. Simplemente. Al caer la noche, los Villar y los González se alarmaron, no eran chicas de desaparecer sin avisar, como en estos casos. Fueron a la comisaría 69 a erradicar la denuncia, pero les dijeron que aquella barbaridad, que una barbaridad que aún por entonces repetía la policía, tenían que esperar 48 horas y esto pasa absolutamente en muchos países para que ellos se dignaran a salir a buscarla. Es como un protocolo que hay que si una persona no tiene 48 horas de desaparecida, lamentablemente no se busca hasta que no se cumpla ese protocolo de horas. Entonces lo hicieron ellos mismos con amigos, familiares y vecinos. Armaron grupos de rastrillaje con linternas y códigos para comunicarse. Al otro día lo mismo. Cipoletti empezó a revolverse sobre sí misma y la policía se movió con sospechable timidez, lo que pasa siempre también en muchos de estos casos, que la policía actúa lento, no actúa muy bien, es como algo al descuido, pero a la vez es algo como a propósito para cuando se quiere encubrir. Esto sucede, es una regla casi en todos estos casos donde hay manos que lamentablemente oscuras que se mueven y tratan de ocultar pruebas. Al final fue un vecino el que descubrió el horror, ya entrado el lunes. Dante Caballero salió con su perra Ámbar, una ovejera alemán, y esta olfateó lo que nadie quería hallar. A 1 kilómetro de circunvalación era el cuerpo de Verónica, semienterrado junto a unas vías del tren con los jeans y las zapatillas
en su lugar. La remera o franela blanca manchada de sangre y el calzoncillo blanco de mordaza. Le habían atado las manos a la espalda con sus propios cordones y le habían hecho algunos cortes para que muriera ahogada. Dios, con lentitud y dolor en su propia sangre. O sea, suma crueldad en estos casos. No hubo que moverse demasiado para descubrir que el resto de la pesadilla, 22 metros después, estaba de Verónica, también estaba entre la vegetación y no muy lejos de la vía estaban las hermanas González. Paula tenía disparos en la cabeza, en la espalda, además de estar muy golpeada. María Emilia, perdón, había recibido un balazo en la sien derecha con las manos atadas con un cordón y zapatillas. Al igual que su amiga, ambas estaban vestidas aún. Un robo no había sido. Tampoco parecía un intento de violación, a falta de indicios de ataque sexual. Y entonces, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Quiénes? Si no tenían un solo enemigo. Recordemos que eran muchachas estudiantes tranquilas de esta población. Preguntas que 20 años y 2 condenas después aún no se han respondido. El triple crimen conmovió a Cipolletti, que era una ciudad para vivir, o sea, una ciudad tranquila donde no pasaba mayor cosa. ¿Qué es lo que sucede en una ciudad normal? ¿Qué se escondía en las casas de los otros? Eh, los que no querían salir a reclamar un esclarecimiento total. En las calles se empezó pronto a hablar de narcotráfico. No era un misterio para nadie que en Cipolletti había gente súbitamente enriquecida a fuerza de mover drogas. Los más humildes hacían ese gran mercado que es Neuquén, los más poderosos escondiendo gigantescos embarques de cocaína en exportaciones de manzanas a Europa. O sea, había narcotráfico de todo perfil. Los más pobres en un mercado, los más ricos haciendo grandes cargamentos. Los rumores decían que Verónica, María y Paula habían visto algo o alguien que las habían tenido que silenciar. Los interrogantes se acumulaban de la mano de las evidencias de la corrupción que se enfermaba a la policía de Río Negro. La policía con el comisario general Reuben Elosegui a cargo se desesperó. Intentó inculpar a un marginal que vivía en una tapera cercana al lugar del hallazgo de los cuerpos y algo falló. Esto también es como que una regla, un patrón en estos casos donde se quieren cubrir a poderosos y se termina culpando al primer tonto por que salga a la calle. Se quiere achacar un culpable para la policía, así se matan dos pájaros de un solo tiro. O sea, la policía cumple con su supuesta función de conseguir al culpable, porque muchas veces hay presión también de los medios, de la gente, de la opinión pública, y se encubre al verdadero culpable, que casi siempre tiene mucho dinero. Y bueno, algo falló. Los agentes fueron arrestados, le dispararon, pero el sospechoso se negó a morirse. El jefe policial terminaría destituido y procesado por encubrimiento. Luego de que el papá de Verónica escuchara cómo uno de los subordinados le confiaba, no lo pudimos matar al hijo de puta, le pagamos 3 tiros con la estaca. O sea, la cuestión era matarlo, silenciar el caso, ya conseguimos al culpable, él murió y todo acabó y ya. Un testigo de aquel operativo policial, Carlos Aravena, aparecería decapitado y sin un brazo meses más tarde. O sea, como siempre, gente que descubre algo, lo que también es una regla en estos casos, gente testigo o gente que sabe algo, desaparece, se suicidan, los matan, los suicidan. Un segundo testigo que aseguró haber visto cómo secuestran a las chicas moriría atropellado, lo que vengo diciendo. Se llamaba Rafael Wiriman Yoncón. Como salido de la nada, un joven se presentó para decir que sabía lo que había ocurrido. Claudio Kielmans, y aún hoy muchos dudan de su juicio mental. Señaló el lugar donde podía encontrarse el revólver calibre 22 con el que habían asesinado a las hermanas González. Las pericias le dieron la razón y el arma resultó ser de su mamá.
Ante su falta de explicaciones ciertas y la conveniencia de tener un sospechoso preso, como siempre se hace en estos casos, lo inculparon por el triple asesinato y lo encarcelaron en enero de 98. No haya pasado un año aún del comienzo del horror cuando apareció el segundo candidato, Guillermo González Pino. Se decía que era informante de la policía, pero más interesante aún, las necesidades judiciales, o para las necesidades judiciales tenía una mujer que decía que había provisto una camioneta para trasladar a las chicas, que luego había aparecido por su casa con la camisa manchada con sangre y un sobre con plata. Caso cerrado, el juez Pablo Iribarren acusó a González Pino de haber intentado atacar sexualmente a las chicas y de haberlas eliminado con ayuda de Kielfman. O sea, se consiguieron estos dos sospechosos falsos y bueno, ya estos fueron y ya terminó todo. En marzo del 2001 el caso fue a juicio. A Kielfman le dieron reclusión perpetua y a González Pino 18 años de cárcel, pero solo por el secuestro de las tres chicas, no por los homicidios. Se señaló que los autores habían sido 5 o 6 personas, las chicas fueron víctimas de un accionar sádico y lujurioso de un grupo de inadaptados sociales exacerbados por efectos de la droga y el alcohol. Su fin era satisfacer sus instintos, agregaron, basados en el improbable testimonio de una prostituta que había dicho ver a las chicas en una forzada fiesta sexual. Bueno, absurdo. Por supuesto, dejaba sin asta cualquier investigación sobre tráfico de drogas, más aún tornaba inexplicable el encubrimiento policial. Para reforzarlo, en enero del 2002, la misma justicia de Río Negro cerró las 5 causas que quedaban abiertas. O sea, se cerró absolutamente todo el caso para que no haya más investigaciones y no pase nada, no haya más juicios y simplemente los culpables se vayan a la fuga. Por el encubrimiento policial del triple crimen solo hubo un condenado por esas acciones. El ex jefe, el Losegui, sentenciado a trabajar 100 horas en la municipalidad por haber negado el diálogo donde un subordinado le hablaba el intento fallido para matar a un acusado inocente. Hoy solo Kielfman sigue preso. En el 2012, un juez afiebrado le concedió salidas culturales porque participaba de un grupo de teatro. Solo el escándalo que hicieron las familias de las víctimas lo mantuvo adentro. A González Pino, en tanto, tras una apelación superior, resolvió absorberlo y liberarlo por falta de pruebas en el 2012. El dolor y la frustración siguen intactos, pero la familia no se rinde y aunque quiere encontrar respuestas de lo que pasó esa noche, creen, y estas son las teorías, que detrás del crimen hay gente con poder, con capacidad operativa e impunidad suficiente para mantener oculta la verdadera historia del asesinato. A veces pensamos que hay una mano negra que impide conocer lo que ocurrió, repite el padre de las 2 chicas asesinadas. Bueno, aquí cabe preguntarse, ¿ustedes qué creen o qué piensan? Me gustaría que me lo dejaran en los comentarios si hay una mano negra. Sé que este caso no es muy conocido a nivel latinoamericano, pero sí a nivel de Argentina. Lo he escuchado varias veces, he leído sobre el caso y me parece muy similar a un caso de España, algo que pasó allá con las mafias, donde hasta la realeza está involucrada en la desaparición de 3 chicas, o eso es lo que se comenta, que nunca el culpable o los culpables de estos sacrificios salieron a la luz, que se culparon a otros, que hay videos. Es un caso que comentaré o haré un video de él mucho después. Es, y bueno, este caso es sumamente similar y similar a muchos que han ocurrido también en Argentina, como es el caso de Ramoncito, y hay otro caso que son muy similares donde se busca a la víctima y esta víctima es como que se usa para sacrificios, rituales. En este caso no se sabe si exactamente fue así, pero después se inculpan a los culpables, se culpan a otros y cerrado el caso, mueren también
Mueren también testigos de las maneras más extrañas y bueno, etcétera, 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 un largo etcétera. Esperemos que esto no se siga repitiendo y bueno, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que cada vez que yo envíe un video estén notificados. Esto es todo. Nos vemos en otra oportunidad. Saludos.